precisamente en el marco del Día Mundial de la Salud Mental es que la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país hace un llamado al Estado mexicano para que implemente políticas públicas que garanticen que toda persona tenga el derecho a una salud mental adecuada, esto sin distinción alguna. Por ello, pidió redoblar esfuerzos y atender oportunamente a los jóvenes para prevenir la presencia de trastornos que puedan derivar en alguna discapacidad psicosocial. Y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los padecimientos mentales representan 13% de la carga global de enfermedades y muchos de estos trastornos pueden estar relacionados con el suicidio. Además, la depresión, la esquizofrenia o el consumo de ciertas sustancias pueden generar importantes limitaciones en la vida cotidiana, limitaciones que llegan a impedir al sujeto el estudiar o el acudir al trabajo y en casos severos incluso el levantarse de la cama. Es por lo anterior que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recordó que la salud física y mental es un derecho humano fundamental indispensable para el ejercicio de los demás derechos.